No se puede controlar lo que no se puede medir. Una lección que más de un político podría aprender. Nos volvemos a encontrar en Interacción Humano-Computadora. Y seguimos, último video al respecto, seguimos hablando de diseño centrado en el usuario. Vimos la visión general de lo que es diseño centrado en el usuario, cómo descubrir lo que quiere el usuario, cómo escribir lo que quiere el usuario, cómo prototipar lo que quiere el usuario. Y la pregunta ahora es, ¿de qué nos sirve a nosotros el prototipo? Y el prototipo nos sirve para evaluar, la clase de hoy, evaluar si podemos satisfacer al usuario, si lo que hicimos es lo que el usuario quería. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de evaluaciones de usabilidad. ¿Por qué evaluar? Porque, como dijo Deming, un señor hace mucho tiempo, no se puede controlar lo que no se puede medir. Si yo quiero poder evaluar, yo quiero poder tener usabilidad, necesito poder evaluar para saber si la tengo. Y para eso tengo que medirlo. Así que tenemos que hablar sobre cómo medir la usabilidad de las cosas. Al momento de hablar de medir usabilidad, vamos a hablar de dos grandes grupos de mediciones, dos tipos de formas de medir la usabilidad de las cosas. Pero antes, podemos medir la usabilidad de lo que nosotros estamos haciendo, prototipo a prototipo, pero también podemos medir la usabilidad de las cosas que ya existen. Quizás nos interesa a nosotros para hacer una comparación, quizás nos pidieron que evaluemos la usabilidad de algo para definir futuros cambios en futuras versiones. Son las dos razones por las cuales nosotros podemos hacer usabilidad. Usabilidad de prototipos, usabilidad de productos finales. Las dos sirven igual y son muy importantes. Como final de esta materia, nos quedan un par de clases todavía, pero al final de esta materia vamos a hacer, o les voy a mostrar, cómo podría ser una evaluación de usabilidad de un producto. Y en particular vamos a hablar de la aplicación de parquímetros de Bahía Blanca. Vamos a hacer una evaluación de usabilidad de los parquímetros de Bahía Blanca y ver qué cosas analizamos y cómo las analizamos. Pero eso queda para lo último. Como les decía, cuando hablamos de evaluaciones de usabilidad, tenemos dos grandes grupos de evaluaciones. Tenemos dos formas de hacer evaluaciones de usabilidad. Y la gran diferencia, lo que marca a un grupo del otro, es si tenemos al usuario o no. Esto es, nosotros podemos hacer evaluaciones de usabilidad con el usuario y podemos hacerlo sin el usuario. Es posible de las dos cosas. Obviamente, la más rica, la que más vamos a aprovechar, es la evaluación de usabilidad que hacemos con el usuario. Pero eso implica un montón de cosas. Complejiza un poco más el proceso. Tenemos que tener el usuario tiene que venir varias veces, el tiempo, un montón de cosas que ya hemos hablado. Por eso está bueno conocer qué otras técnicas tenemos de evaluaciones de usabilidad que no requieren la participación del usuario. Los dos grupos tienen algo en común. Los dos grupos requieren lo que la bibliografía llama un experto en usabilidad. No hace falta tener un experto en usabilidad, pero sí hace falta tener a alguien que entienda de qué se trata la usabilidad, ¿sí? Que entienda los límites, los alcances, las expectativas de la usabilidad. A alguien que haya cursado quizás una materia sobre el tema. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es charlar sobre estos dos grupos y para cada uno de estos grupos ver algunos ejemplos, algunas formas de evaluar la usabilidad. Vamos a empezar primero por el grupo que no requiere al usuario. Pero recuerden, siempre necesitamos un experto en usabilidad. Así que veamos de qué formas podemos evaluar la usabilidad sin contar con el usuario. La primera forma de evaluar sin el usuario que vamos a ver se conoce como walkthrough cognitivo. El walkthrough cognitivo es muy sencillo y es muy útil realmente. En un walkthrough cognitivo, lo que se intenta hacer es evaluar, en este caso el experto en usabilidad, va a intentar evaluar si un usuario puede completar fácilmente una secuencia de pasos. ¿Sí? Para hacer un walkthrough cognitivo yo necesito 4 ingredientes. Una descripción del sistema, ya sea un prototipo o el sistema mismo. Una tarea que se quiera completar, por ejemplo, algunos de los casos de uso que estuvieron haciendo para el proyecto de la materia. La secuencia de pasos que se tiene que hacer en el sistema o prototipo para completar
este caso de uso o esta funcionalidad. Y por último, una descripción lo más detallada posible del usuario y sus características. ¿Sí? Entonces, el sistema, lo que quiero hacer, la secuencia de pasos para hacer esto en el sistema, y el usuario, que es el que va a hacer esta secuencia de pasos para completar esta tarea en este sistema. ¿Qué es lo que hace el experto en usabilidad? Va a realizar esa tarea, o sea, va a tomar el sistema, va a intentar resolver esta tarea siguiendo esta secuencia de pasos, analizando qué tan intuitivos, qué tan fáciles de hacer son estos pasos para este perfil de usuario. Eso es un walkthrough cognitivo. Y un walkthrough cognitivo es algo que hacemos nosotros muchas veces, intuitivamente, pero lo hacemos. Quizás más de una vez les pasó que alguien les empezó a dar indicaciones o alguien les empezó a dar una receta y se les empezó a decir, no, tenés que hacer esto otro. Y en un momento dijeron, no, para, ¿sabes qué? Anótamelo porque no me voy a acordar todo eso. Eso que acaban de hacer ustedes es un walkthrough cognitivo. Porque ustedes tienen un sistema que son ustedes. ¿Sí? Les dieron una tarea para hacer. ¿Sí? Hacer una torta. Les definieron la secuencia de pasos. Y ustedes evaluaron, a partir del perfil de usuario, que son ustedes mismos, que ustedes no son capaces de recordar toda esa secuencia de pasos. Entonces dijeron, no, esto yo no lo puedo recordar, hacelo de otra manera. Eso es un walkthrough cognitivo. Y eso es lo que hace el experto en usabilidad. Por eso es muy importante la descripción del usuario, el perfil del usuario. Evalúa ese perfil de usuario, mira la secuencia de pasos en el sistema y dice, esta persona con este perfil, ¿puede hacer esto? ¿Puede hacerlo fácil? ¿Se le puede complicar? ¿Lo va a poder recordar? Ese resultado es el walkthrough cognitivo. Y es muy bueno, es muy fácil de hacer. No hace falta que sea un experto en usabilidad. De vuelta, alguien que conozca un poco de lo que es la usabilidad, lo puede hacer. Simplemente necesitamos, recuerden los 4 ingredientes. El sistema, en cualquier versión, prototipo, como vimos la última clase, en papel, un prototipo semifuncional, más o menos refinado, no, o el sistema mismo. La tarea que se va a hacer, la secuencia de pasos completa para resolver esta tarea en el sistema y, lo que es muy importante, el perfil del usuario. Eso es un walkthrough cognitivo. Luego del walkthrough cognitivo viene lo que llamamos la evaluación heurística. Una evaluación heurística es una evaluación que hace el experto en usabilidad a partir de una serie de principios. ¿Sí? Y acá volvemos a los principios abstractos que vimos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Flexibilidad, robustez. Un tipo de evaluación heurística es tomar esos principios, ¿sí? Los que habíamos visto, e ir uno por uno analizando cómo el sistema, en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus estadios de prototipo o versión final, cumple o no, respeta o no esos principios abstractos. Nielsen, otro autor importante dentro del área, también presentó en su momento las 10 heurísticas que un sistema debería respetar. De vuelta, son 10 principios abstractos diferentes a los que habíamos visto antes, a partir de los cuales el experto en usabilidad puede ir viendo el sistema, viendo los principios y tildando sí, no, más o menos, y ahí obtiene su evaluación heurística. Estos son los principios, les dejo después el link para que los puedan ir leyendo. Pero eso es una evaluación heurística. Luego de la evaluación heurística, la otra alternativa que tenemos es lo que se llama la evaluación basada en una revisión. Muy sencilla también. La evaluación basada en una revisión se basa en trabajar sobre los estudios de usabilidad de aquellas componentes o elementos que integran el sistema. Entonces, por ejemplo, si nuestro sistema tiene menúes, buscamos qué hay de usabilidad sobre menúes. O el experto en usabilidad se pone a leer lo que hay sobre usabilidad de menúes y se fija cómo está el sistema respetando la usabilidad de menúes. Si el sistema usa botones, si el sistema usa iconos, si el sistema es un touchscreen, lo que se hace es, se buscan los estudios realizados sobre la usabilidad de esos elementos y se analiza cómo el sistema respeta o no, se comporta con respecto a estos estudios. Eso es una evaluación basada en una revisión. Y por último, dentro del grupo de evaluaciones de usabilidad que no requieren el usuario, pero sí el experto en usabilidad, tenemos las que se llaman evaluaciones basadas en el uso de modelos. Estas evaluaciones son evaluaciones que se basan en métricas, ¿sí? Es decir, a partir de esto nosotros vamos a obtener números y con esos números vamos a poder comparar cosas.
Hay dos que son muy interesantes que a mí me gustan mucho. La primera es el análisis de la complejidad de la pantalla. De acá hay una propuesta que se hizo hace mucho tiempo que dice que una forma de evaluar la complejidad de una pantalla es contando todas las alineaciones verticales que haya en la pantalla, más todas las alineaciones horizontales que haya en la pantalla, más todos los elementos con los cuales yo puedo interactuar. ¿Sí? Cuando yo sumo esos tres elementos, ese número que yo obtengo es una métrica, un indicador de la complejidad que tiene esa pantalla. Por ejemplo, yo tomo la pantalla de inicio de Google, cuento todas las alineaciones verticales, todas las alineaciones horizontales y todos los puntos o los objetos con los cuales yo puedo interactuar, y eso me da 56. Entonces 56 me representa la complejidad de esa pantalla. Si yo hago lo mismo con la página de Bing, hago la cuenta, me da 53. Yo intento hacer, ni siquiera lo voy a intentar, con la de Yahoo, y no importa, pero claramente se ve la diferencia. Entonces, esta es una métrica que nos habla de la complejidad de la pantalla. Tiene sus limitaciones porque estamos hablando, por ejemplo, de 56, 53. Es mucho 56, es poco. 56 es más complejo que 53, pero es mucho más complejo o es un poquito más complejo. Sirven para hacer comparaciones, no son muy jugosas en cuanto a cuánta información podemos obtener. Sí hay un trabajo hecho hace mucho tiempo que relaciona la complejidad de las pantallas con básicamente la campana de Gauss, que es este grafiquito que se ve acá. Lo que acá dice es que una complejidad muy alta me da poca usabilidad, pero una complejidad extremadamente baja también me da poca usabilidad. Y hay que lograr ese punto medio. Acá es fácil ver que una pantalla con una complejidad muy alta tiene poca usabilidad. Y acá yo siempre doy el ejemplo con respecto a una pantalla que tiene una complejidad muy baja, o un sistema con complejidad muy baja. No sé si alguna vez vieron esas mini computadoras que vienen para las bicicletas, para salir a andar en bici, que miden distancia, cadencia y un montón de cosas. Tienen 50 y pico funciones y un solo botón. ¿Qué hay que hacer? Y hay que hacer muchos tipos de interacciones con el botón. Apretar dos veces seguidas y mantener apretado. Se sobrecarga tanto ese botón que se vuelve poco usable. Y ahí si yo analizo la complejidad de esa pseudo pantalla, me da muy baja. Por eso aparece esta idea de la campana de Gauss. Eso es complejidad de pantalla. Otra que está muy buena, muy buena, es una que se llama KLM. KLM lo que hace es medir los tiempos que nosotros tardamos en hacer interacciones, ¿sí? En los tiempos en los cuales tardamos en interactuar en los sistemas. Básicamente KLM lo que hace es, tiene un montón de operadores, ¿sí? Símbolos que representan interacciones. Puede ser llevar la mano al mouse, mover el mouse a un objeto con el cual quiero interactuar, apretar el botón del mouse, soltar el botón del mouse, hacer un clic, apretar una tecla, presionar la tecla, soltar la tecla. Todo eso tiene una representación y todo eso está tabulado con los tiempos que lleva, ¿sí? A partir de estudios estadísticos se generan tablas como estas y en esas tablas yo tengo todos los tiempos calculados. Eso a mí me permite poder tomar una tarea, ¿sí? Por ejemplo, mandar a imprimir un documento en el Word. ¿Cómo puedo hacer para mandar a imprimir un documento en el Word? Y yo ahí puedo decir, bueno, puedes agarrar la mano, llevarla al mouse, con el mouse ir al menú archivo, hacer clic, desplazarte hasta el menú imprimir, hacer clic, desplazarte hasta la ventana de diálogo, describir todo eso en función de los operadores de KLM. Y a su vez puedo decir, también puedes hacer control P y vas directamente a la ventana del diálogo y ahí apretás un botón. Entonces todo eso se describe en términos de operadores. Y después agarro las tablas con todos los tiempos que ya están calculados y digo, bueno, si vas por el menú, esto va a ser 3.2 segundos. Si vas por el acceso directo, esto va a ser 1.5 segundos. Es una herramienta muy útil para poder comparar propuestas de pantallas o propuestas de formas de hacer las cosas. Entonces yo puedo decir, bueno, tengo dos propuestas, ¿cuál es la mejor? Bueno, depende de cómo lo querramos medir. Podemos medirlo por tiempo usando KLM. KLM también está adaptado para hacerlo sobre celulares, un montón de dispositivos, tenemos toda esta información. Para que vean un ejemplo muy tonto. Hace poco cambié la forma como yo me logueo en mi computadora, me dio la opción el sistema operativo. Yo antes escribía mi contraseña, Enter. Y ahora,
cambió algo, se da la opción de cambiar algo, donde yo con escribir la contraseña, ¿sí? Ya el sistema se da cuenta que es la contraseña correcta e ingresa. Eso quiere decir que yo ya no tengo que apretar más ese Enter. Parece poca cosa, pero si usamos KLM, yo puedo descubrir que apretar ese Enter, ese escribir y ese movimiento del dedo que viaja a esta lente y toda la presión del Enter, representaba 1/4 de segundo. ¿Sí? No parece nada. Pero yo inicio más o menos la computadora 2 veces por día. Eso quiere decir que tengo 2 ahorros por día. Esos cuartos de segundo lo multiplico por 2. Y eso lo hago todo el año. O sea que eso lo multiplico por 355. Cuando yo hago esa cuenta y la divido, eso lo doy en segundos, lo divido por 60, obtengo que más o menos me estoy ahorrando por año 1 minuto de tiempo. Llega fin de año, yo tengo 1 minuto más para hacer lo que quiera, gracias a que no apreté ese Enter. Eso es un poco lo que permite hacer KLM. Estas técnicas que no requieren del usuario, tienen el atractivo que no requieren del usuario, requieren de alguien que sepa de usabilidad. En algunos casos podemos obtener resultados que nos sirvan. De vuelta, no son los resultados más jugosos, ¿sí? Realmente los resultados más jugosos los vamos a obtener con el siguiente grupo de técnicas, que son las que usan el usuario. Pero como estamos a punto de ver, estas son mucho más fáciles de hacer. Es mucho más fácil resolver todas estas técnicas, estas evaluaciones sin el usuario, que las que vamos a ver ahora. Entonces, en un principio, esta batería de pruebas sin el usuario son un buen punto de partida para empezar a testear la usabilidad del sistema. Quizás hacer algunas fases de test usando estas técnicas antes de pasar a las del usuario. Porque las del usuario no son fáciles de aplicar, no son tan fáciles de procesar los resultados. Lo que sale de esas pruebas es muy bueno, pero es complejo de obtener. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si tengo el usuario? Y lo que vamos a ver es que todas las técnicas de usabilidad, de evaluaciones de usabilidad que usan al usuario, requieren observar al usuario. Y esto nos presenta el primer problema. Este problema se conoce como el efecto del observador. Imagínense que yo quiero registrar cómo es la vida de un gato encerrado en una caja. Entonces yo agarro la caja, le pongo el gato, un poquito de agua, un poquito de comida y le pongo una cámara adentro de la caja totalmente cerrada y una cámara adentro que mira al gato. Y ahí puedo observar cómo es la vida de un gato, adentro de una caja, con una cámara. Ahí está el efecto del observador. La realidad es que el hecho de estar observando algo podría potencialmente estar alterando eso que yo estoy observando. La realidad es que yo estoy registrando cómo es la vida del gato adentro de la caja con una cámara adentro. No sé hasta qué punto la cámara está modificando la conducta del gato. Entonces, estas técnicas que vamos a ver ahora, que requieren observar al usuario, no tenemos que perder de vista que le estamos pidiendo al usuario que use el sistema y vamos a hacer registro de eso mientras lo estamos mirando al usuario. Eso podría llegar a perturbar también al usuario. Entonces siempre hay que tomar estas cosas con cuidado. Tenemos que no perder de vista lo que se conoce como el efecto del observador. Con respecto a estas evaluaciones, tenemos dos grupos de evaluaciones de usabilidad con el usuario. Las que se conocen como evaluaciones de laboratorio y evaluaciones de campo. La evaluación de laboratorio es cuando nosotros traemos al usuario a nuestra oficina o a una oficina que está especialmente preparada para hacer esta evaluación. Es decir, nosotros lo ponemos al usuario en un ambiente controlado por nosotros. Controlada la luz, la ubicación de las cosas, la temperatura, el contexto, está todo controlado por nosotros. Y ahí le decimos al usuario que haga algo, y ahí lo observamos. Esa es la prueba de laboratorio. La otra prueba es la prueba de campo. En la prueba de campo, nosotros vamos al hábitat, ¿sí?, del usuario a observar al usuario usar el sistema. Obviamente, de vuelta hay una relación costo-beneficio. Las pruebas de laboratorio suelen ser menos costosas, suelen ser más fáciles de preparar, suelen ser mucho más cómodas para nosotros. Como está todo controlado, hay un montón de cosas que no nos tenemos que preocupar y simplemente registrar al usuario usando el sistema. Obviamente,
en la prueba de laboratorio no estamos en el contexto real. Y a nosotros nos interesa mucho el contexto real, ya lo hemos hablado varias veces. Por lo tanto, la prueba de laboratorio es importante. Pero implica que nosotros tenemos que ir al campo, nosotros tenemos que ir al ambiente del usuario, con todas nuestras cosas que necesitemos para registrar lo que hace el usuario. No siempre es posible, quizá por cuestiones de seguridad, de lo que sea, directamente no se puede hacer una prueba de laboratorio, de campo, perdón. Pero si se puede hacer, no es la más cómoda. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que se suele hacer? Se empieza por pruebas de laboratorio y después se intenta hacer alguna prueba de campo. Obviamente los mejores resultados, los más jugosos, lo que mejor nos va a hacer a nosotros, van a salir de las pruebas con usuarios en el campo. Entonces, tenemos el efecto del observador, no perder de vista de que estar 5 personas así mirando al usuario cómo hace algo puede llegar a joder un poco al usuario. Y después tenemos que decidir en qué contexto vamos a hacer la prueba. Si lo hacemos en nuestras oficinas, ¿sí?, con todo absolutamente controlado y manejado por nosotros, prueba de laboratorio, o vamos al lugar de trabajo del usuario y lo observamos ahí. Esa es la prueba de campo. Y la realidad es que todas las pruebas de usabilidad que usan al usuario, básicamente lo que hacen es observar al usuario. Se le presenta al usuario, ¿sí?, una tarea por resolver, se le presenta un sistema, de vuelta, como veíamos antes, en el walkthrough cognitivo, hablábamos de que el sistema, uno de los ingredientes, podía estar en distintos niveles de desarrollo, o de qué tan refinado está el sistema. Puede ser un prototipo en papel, como vimos la otra vez, hojitas de papel dibujadas, o puede ser un sistema que ya están dando en un celular. En todo esto se puede hacer. Entonces al usuario le presentamos este sistema y le pedimos que desarrolle una actividad, ¿sí?, que intente cumplir una tarea. Le damos el sistema y le decimos, bueno, logueate, postea un tweet, da de alta un ítem. Y a partir de acá se dan varias variantes, ¿sí? Por lo general es intentar grabar esa situación. Si el sistema es un sistema que ya es un sistema informático, muchas veces se registran todos los movimientos del mouse, donde el mouse se detiene más tiempo, donde se mueve más rápido, donde se detecta por ahí duda que va, viene. Se suele no interrumpir al usuario mientras está haciendo estas evaluaciones, se intenta dejar que fluya lo más natural posible. Si uno ve que el usuario está muy trabado y no está avanzando, se puede llegar a intervenir y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estás trabado? Se le da una ayuda y se deja continuar la prueba. Una vez que termina, exitosa o no exitosamente, se suele hacer una fase de entrevistas, un post prueba, donde se le hacen algunas preguntas de grados de satisfacción, qué le gustó, qué no le gustó, qué le pareció. Y después empiezan a haber muchas variantes sobre este núcleo básico, ¿sí? Por ejemplo, pedirle al usuario lo que se dice que piense en voz alta, ¿sí?, que vaya diciendo todo lo que piensa. Todo no importa, que diga, que vuelque todo lo que piensa. Y ahí uno va registrando todo lo que el usuario dice. Otra variante es poner a 2 usuarios al mismo tiempo a resolver la misma tarea juntos y ver cómo se ayudan entre sí. Esa también es otra variante que se puede hacer. Básicamente es poner al usuario a cumplir la tarea, observar qué es lo que está haciendo, de alguna manera registrar las dudas, las cosas que se pregunta el usuario y sobre eso evaluar cambios en el sistema. Eso es básicamente una prueba de usabilidad con el usuario. Si tenemos distintos tipos de usuarios, idealmente deberíamos pasar por todos ellos para cubrir todas las posibilidades. Y lo que sí es muy frecuente es esta entrevista que viene después. Sentarse con el usuario, hacerle preguntas, decir, bueno, grado de satisfacción, qué te gustó, qué no te gustó, qué cambiarías, qué pasó acá, por qué te demoraste acá. Y de vuelta, y lo que es muy importante, esto lo podemos empezar a hacer con las hojitas de papel. Simplemente le presentamos la hoja de papel, tenés que hacer esto, toco acá, buenísimo, saco la hoja, pongo la otra hoja, saco una hoja, pongo una partecita de una hoja. Ya eso es una prueba de usabilidad que podemos hacer con el usuario, con un feedback que nos va a servir y mucho. Hay varias cosas interesantes sobre esto. Hay un video, les voy a dejar el link por algún lado, en el cual filman a una mujer usando por primera vez Windows 8. Cuando salió Windows 8 cambió la interfaz, se cambió el menú de inicio, un quilombo todo. Entonces esta persona es una diseñadora gráfica, entonces no se podría referir a ella como un usuario medianamente experto.
le piden que use Windows 8. Le piden que piense en voz alta y el detalle de este video, que lo hace muy gracioso, es que la mujer está pasada de tequila, está borracha. Entonces no tiene ninguna inhibición, dice todo lo que se le ocurra. Entonces es muy divertido ver sus reacciones a este Windows 8, porque son las reacciones que todos tuvimos. Nos pasó a todos lo que le está pasando a ella en este video, así que lo dejo, está muy bueno. Y después hay un tema más en particular con la usabilidad que está bueno discutir, que es qué tan riguroso tiene que ser el examen o la evaluación de usabilidad. Y un poco tiene que ver con las expectativas que uno tiene. Acá lo que pasa es que si uno empieza a buscar bibliografía sobre pruebas de usabilidad, se va a encontrar con libros que tienen por ahí 100 páginas dedicadas a cómo tomar notas en una entrevista. Que dependiendo de vuelta la rigurosidad que uno quiera en su prueba de usabilidad, eso tiene sentido o no. Pero es muy abrumador al principio encontrarse con tantas cosas relacionadas con agarrar una lapicera y escribir la respuesta del usuario. No digo que no sea importante, y que esas 100 hojas dedicadas a eso son importantes, pero depende de la expectativa que uno tenga. Cuando uno hace una prueba de usabilidad, uno está haciendo un experimento científico, básicamente. De acuerdo a lo que uno quiera hacer con esos resultados, ese experimento científico puede ser tratado con la rigurosidad de un experimento científico o no. En su momento, hace mucho tiempo, nosotros hicimos una prueba de usabilidad sobre un sistema, que era un visualizador de la carga de un sistema distribuido, porque teníamos la intención de, habíamos diseñado el sistema, queríamos publicarlo en un congreso. Entonces hicimos una prueba de usabilidad. Agarramos personas, las dividimos en dos grupos, ustedes usan este sistema que hicimos nosotros, ustedes usan el otro sistema, el clásico, y comparamos los tiempos de respuesta. Con eso tuvimos resultados muy favorables para nosotros, publicamos el artículo. Rechazado. ¿Por qué lo rechazaron? Nos dijimos. Bueno, una de las críticas que habían hecho era, nos decían, ustedes dividieron los dos grupos. Pero ¿cómo hicieron la división de gente? ¿Cómo se aseguraron que no mandaron a los más inteligentes al grupo que usaba el sistema de ustedes y a los otros al otro sistema? ¿De qué manera se aseguraron ustedes de que el perfil del usuario no estaba afectando el resultado que tuvieron? Nuestra respuesta fue, anda acá. Pero tienen razón. Está bien esa observación. Pero esa observación de vuelta tiene que ver con la rigurosidad que uno quiera en la evaluación. Si es para hacer una publicación científica, se requiere esa rigurosidad de un experimento científico. Si es una empresa de software que quiere ver si lo que están haciendo está bien o no, yo creo que no hace falta llegar a ese nivel. Por eso está bueno un artículo, que es que vendría a ser algo así como usabilidad usable, escrita por un ingeniero, que lo que hace es toma todos estos conceptos de usabilidad y los presenta de una manera práctica. Es decir, no van a hacer una publicación, no están buscando una vacuna para el coronavirus, solamente quieren saber si la aplicación es usable o no, pueden hacerlo de esta manera. Toma todos estos conceptos y los reordena o redefine para que realmente sea práctico y usable para la gente que hace software, poder hacer pruebas de usabilidad. Está muy bueno, es muy lindo, está muy bien escrito y me parece que está bueno tenerlo en cuenta y leerlo. Como les decía antes, vamos a hacer una prueba de usabilidad. Vamos a hacer una prueba de usabilidad sobre la aplicación de parquímetros de Bahía Blanca. La voy a hacer yo, la prueba de usabilidad, tomando los dos roles, porque acá se da una particularidad. Por un lado, un poco sé de esto de usabilidad y a su vez soy un usuario del sistema. ¿Soy el usuario típico? Eso no lo puedo asegurar. Lo que no se discute es que soy un usuario del sistema. Yo lo uso. Así que tengo también la visión del usuario. Lo que vamos a intentar hacer es no solamente quedarnos con la aplicación es una bla, 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 sino hacerlo un poco más en el contexto de una prueba de usabilidad. Es decir, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la historia de este concepto de parquímetros en Bahía Blanca? Y cómo este nuevo sistema se adhiere o no a la historia de los parquímetros de Bahía Blanca. Recuerden lo que hablamos de usabilidad, cómo yo aprovecho el conocimiento que ya tiene el usuario para el nuevo sistema. ¿Lo están haciendo o no lo están haciendo? Y de todo eso lo vamos a hablar en una prueba de usabilidad que vamos a hacer de este sistema que queda para más adelante. Con eso vamos a cerrar la materia. Estas son pruebas de usabilidad. Les dejo varios links para que lean. Nos quedan un par de clases
todavía y ya después de eso terminamos para que el resto de los alumnos sigan con el proyecto de la materia. Todo por hoy, espero que estén bien y si Dios quiere esta semana sale otro video.